esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Amén. Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. Y aquí podemos ver el llamado, ¿verdad? Podemos ver el llamado. ¿Dónde? En el 14. ¿Cómo dice? Si se humillare. Dios, dice la palabra de Dios, que Dios ve de lejos al altivo, pero al humilde lo ve de cerca. Usted ha escuchado que dice que la oración, dice que el poder de la oración. ¿Ha escuchado eso, verdad? El poder de la oración. Hermanos, meditando en esto, de lo que Dios está hablando aquí con este varón, podemos ver que si nosotros, hermanos, podemos orar, y si Dios no quiere escuchar, no va a escuchar. No es porque nosotros, hermanos, seamos, hermanos, lo que hacemos que Dios nos oiga, sino Él por su misericordia nos oye. Cuando venimos, hermanos, con un corazón, con una actitud humilde. Por eso, Dios dice en su palabra que Él no quiere sacrificio, sino que quiere obediencia. ¿Por qué? ¿De qué le sirve el sacrificio? ¿De qué le sirve, hermano, que la gente renegando vaya y ore? ¿De qué sirve orar, hermanos, y murmurando? ¿De qué sirve? No sirve de nada. Entonces aquí podemos ver que le dice: y se le apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, ¿qué le dijo? Yo he oído tu oración. Yo he oído tu oración. Y aquí podemos ver que él está diciendo que él escuchó la oración de él. ¿Por qué? No porque era Salomón, sino porque Dios se complació de él. Porque Dios tuvo misericordia de él. Es como cuando el salmista acá, en el libro de los Salmos, dice, hermanos, en el Salmo 143 podemos ver que dice: por las misericordias, escúchame, oh Dios, por tus misericordias. Porque Él tiene misericordia de nosotros. Y hermano, cuando nosotros venimos a orar, no es porque nazca de nosotros el deseo de orar, sino porque el Dios Santo, el Dios el cual nosotros le servimos, nos llama a la oración. Nos llama a pedirle, nos llama, hermano. Y esto no está llamando a cualquier persona, está llamando a sus hijos. A sus hijos llama, hermano, a orar, a pedir, porque todo aquel que pide recibe, dice. ¿Cuánto más vuestro Padre, dice, no nos dará si ustedes le piden? Hermanos, por eso el poder, hermanos, no es de la oración, sino que el poder es de Dios. El poder es el de Dios, porque Él, si no quiere escucharle, hermano, no le va a escuchar. Si Él no quiere escucharle, jamás le va a escuchar. Pero si Él, hermano, ve un corazón constricto y humillado que se acerca, hermano, no con altivez, sino, hermano, con el deseo de apartarse del pecado, con el deseo, hermano, de pedirle, hermano, sabiduría para poder caminar en rectitud y en obediencia, Dios lo va a escuchar esa oración. Aleluya. Pero si se acerca uno, hermano, con altivez, con arrogancia, hermano, a veces, hermanos, la gente ora, dice, oro porque tengo que orar, si no, no lo hiciera. Hermano, cuando la gente ora de esa manera, hermano, que se sienten autosuficientes, que sienten que no necesitan nada de Dios. Y nosotros somos necesitados todos los días. Amén. Todos los días somos necesitados. Por eso, hermanos, hemos escuchado que dice el poder de la oración, dice la gente, ¿verdad? ¿El poder de la oración o es el poder de Dios y la misericordia de Dios? Dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Hermanos, por eso nuestra actitud en la oración debe de ser humilde. Hermanos, primeramente, ¿cómo debemos de acercarnos? Humillados. Dice, si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia y mandare la langosta, oiga, ¿quién? Yo. ¿Quién dice? Yo. No dice que la oración, ¿verdad? No dice que la oración va a bajar la lluvia, ¿verdad? Aunque pueda orar pidiendo lluvia, hermano, puede orar quitando una pestilencia, no la va a quitar si no es así su voluntad. Porque y la oración debe de ser siempre conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestros propios deseos, hermanos. Amén. Y si mandare la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, de ahí dice,
si se humillare mi pueblo, oiga, si se humillare, primeramente debe de haber un acto de humillación, hermano. No tiene que ir con arrogancia, que yo y yo, como aquel que estaba orando, el fariseo y el publicano, hermano. Y el publicano dice, ¿qué le dijo el publicano? Mire, qué humildad. Ten misericordia de mí, pecador. Perdóname. Primeramente, hermanos, alguien que se acerca con esa actitud, hermano, de humildad, con esa actitud, hermano, de pedir perdón primeramente, porque le hemos ofendido al Rey de Gloria, porque le hemos ofendido, no hemos sido leales a Él, hermanos. Amén. Hemos sido, hermanos, rebeldes y contumaces. Por eso debemos de acercarnos a Él, hermanos, con humildad, hermanos, una humildad de corazón. Como dice el Salmo, hermano, porque el corazón constricto y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ese corazón no lo va a despreciar, hermano. Por eso, hermanos, no es que la oración suya tenga poder. No es porque usted esté falto de fe, por como algunos dicen, no, es que te faltó fe. Hermano, le faltó humildad. La soberbia, hermano, hace que Dios no escuche la oración. ¿Por qué? No queremos confesar nuestros pecados. Si se humillare mi pueblo, oiga, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, ¿y qué dice? Y se convirtieren. ¿Se convirtieren de qué? ¿De qué se van a convertir? De sus malos caminos, de la maldad, del pecado, hermano, de la mentira, de la lascivia, de la fornicación, de los adulterios, de todo, hermano, de todo lo que hay en este mundo, de todos los deseos carnales que batallan, hermanos, nuestra alma batalla cada día con estos deseos carnales, hermano. Y si alguno no tiene lucha, pues déjeme decirle que no es cristiano. Porque todos tenemos lucha, hermano, y nuestra lucha, dice la palabra, no es contra carne ni sangre. Pero sabemos cómo podemos, hermanos, vencer acercándonos humildemente a Él. Dice que somos más que vencedores con Él. Nos acercamos a Él, hermano, y le pedimos, le rogamos, hermano. El Señor, Dios Todopoderoso, hermanos, Él hace todas las cosas. Él, por su infinita misericordia, cuando ve a ese siervo, cuando ve a esa sierva postrada y diciéndole, Señor, mira, soy tan débil, siento que no puedo ya, dame fuerza, Señor, porque si usted se siente fuerte, hermano, con su propia fuerza le va a pasar como Pedro. Pedro dijo, hasta mi vida daré por ti, maestro, hasta mi vida. Hay personas que dicen, no, yo puedo perseverar sin orar. Yo puedo perseverar sin orar, hermano. ¿Sabe que la oración es un acto de humildad? ¿Sabía usted eso? ¿Por qué cree que se arrodilla la gente? ¿Por qué dobla sus rodillitas usted? ¿Por qué? ¿A quién está viendo? ¿Enfrente de quién se está postrando? De un rey soberano. De un rey que se merece honra y gloria, hermano. Por eso doblamos nuestra rodilla. Por eso nos arrodillamos, hermano. Porque Él es el digno, hermano, de honra y de gloria. Porque sabemos, hermano, que nosotros pedimos y sabemos que Él nos ha llamado a pedirle. Que Él nos ha dicho y nos ha dado la fórmula cómo debemos acercarnos. No es porque nosotros seamos sabios, no es porque nuestra oración tenga poder, no es por eso, hermano, no es porque nosotros tengamos fe, sino porque Él nos ha llamado y nosotros le hemos creído a Él. Amén. Amén, así es. Hemos creído, hermano, que lo que Él dice es verdad, que lo que Él dice, hermano, porque sabemos también que no hay nada imposible para Dios, nada imposible hay para Él. Él hace todas las cosas, hermano. De Él procede todo. De Él procede los cielos, la tierra y todo lo que hay, hermano, en el universo entero. De Él y para Él. Para que en el nombre de Él, dice, se doble toda rodilla, hermano. Todo de lo que está arriba en el cielo y en la tierra.
Amén. Ese Dios todopoderoso, hermano, lo invita a usted a orar. Me invita a mí a orar. Me invita, nos está diciendo, oren, oren en todo tiempo, oren sin cesar, oren, porque la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Amén. La oración es un acto de humildad, hermano. La oración es un acto, hermanos, que demuestra la humildad que hay en su corazón, que usted ya se ha entregado al Rey de Gloria. Cristo vive. Que usted se ha entregado por completo, que ya no quiere depender de su propia fuerza, sino que quiere depender del Rey de Reyes, quiere depender de Él. Pero si usted, hermano, sigue arrogante, no quiere orar ya, usted está diciendo, estoy autosuficiente. ¿Qué espíritu hay? Altivo. Porque el que se humilla, dice, Dios lo exalta. Pero al que se exalta, Dios lo humilla, hermano. Y grande es la caída, dice la palabra, hermano. Grande es la caída. Lucas, ahí podemos ver en Lucas 1:37. No hay nada imposible para nuestro Padre, hermano. Pero debemos de humillarnos, debemos, hermanos, de estar siempre con esos deseos, hermanos, de poder clamarle a Él para que Él sea, hermanos, fortaleciéndonos. No es porque nosotros nos acercamos y a veces no pedimos y no sabemos ni cómo pedir, hermano. Nos arrodillamos y no sabemos ni cómo orar, hermanos, a veces. Amén. A veces no podemos ni orar, hermanos, porque dice la palabra de Dios que nosotros, hermanos, no sabemos pedir, dice la Biblia, ¿verdad? Piden, pero piden mal. Hermanos, podemos ver que de Él procede todo, de ese Rey soberano, hermano. Por eso vemos que no hay nada imposible para Dios, ¿verdad? No hay nada imposible, bendito sea Dios. Lucas 1:37 dice: porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible. ¿O será que hay cosas imposibles? El humilde, hermano, primeramente recibe a Cristo. El humilde, primeramente, hermano, reconoce al unigénito. Reconoce que Dios envió a su Hijo amado a morir por su pecado. Y cuando usted reconoce que Él ha venido a morir por su pecado, usted viene y escucha que le dice: pida, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Deje el impío su camino. Nos llama ¿a qué? A dejar, ¿verdad? Y ella dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, a buscar humildad, y se convirtieron de sus malos caminos. Oiga, convertirse de sus malos caminos. Y si alguno dice: no, pues yo no ando en malos caminos, pues aquí Dios está diciendo que se deben de apartar, hermano, que se conviertan de sus malos caminos. Bendito sea Dios. Por eso podemos ver, hermanos, que Dios siempre nos invita a orar. La primera oración que debe hacer alguien que no tiene a Cristo, ¿cuál es? Primeramente, arrepentimiento, perdón, y aún el que tiene a Cristo también tiene que pedir perdón. Porque a veces, hermanos, hay malos pensamientos. Llegan malos pensamientos, malos deseos de abandonar el camino también. Y eso es pecado. Porque dice Cristo, ¿qué dijo? Que el que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno de mí. Entonces, hermanos, aún dice el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Oiga, dice bien. Aún por eso debemos de pedirle perdón, hermano. Deberíamos de estar haciendo cosas que Él nos manda y no las estamos haciendo. Entonces debemos de orar pidiéndole perdón y retomando el camino que Él nos ha llamado, hermanos, a hacer. Porque todo aquel que recibe, hermanos, a Cristo, Cristo le da ordenanzas. Cristo le da ordenanzas. Todo discípulo es preparado. Primeramente Él lo prepara a cómo acercarse, hermanos.
a cómo pedir. Y siempre Jesucristo enseña, hermano. Nunca enseñó a los discípulos cuando le dijeron, enséñanos a orar. Nunca les dijo, ¿saben qué? Ustedes orarán así. Yo decreto, yo declaro, yo digo esto y se hace. Yo digo esto y Dios el Padre lo va a hacer. Jamás. Nunca dijo eso, ¿verdad? Mas vosotros oraréis así. Y empezó a darles unas normas cómo debemos orar. Padre nuestro. Cuando usted dice Padre nuestro, ¿qué quiere decir? Que usted está dependiendo de ese Padre. Que usted depende. ¿Un niño de quién depende? De su Padre. Y si usted está diciendo Padre nuestro, que es Padre suyo y de los demás, usted está dependiendo, quiere depender de Él. Cuando el hijo no quiere un padre, ¿qué hace el hijo? Se va, ¿verdad? Se va de casa porque no quiere depender del Padre, ¿verdad? Si usted no quiere tener un Padre celestial, usted también se va a ir. Porque no quiere depender, no quiere que nadie lo mande. Cuando uno no quiere que nadie lo mande, ¿qué hace? Se va de casa. Dice que el esclavo, dice, el hijo queda en casa para siempre, pero el esclavo no queda en casa para siempre. ¿Y usted qué es? ¿Hijo? Amén. ¿O esclavo del pecado? Somos hijos, hermanos. Somos hijos del Rey de Gloria, hermanos. Por eso, cuando viene el Padre y nos disciplina, tomamos la disciplina porque somos hijos. Si no, soy bastardos, dice la palabra, hermanos. Bendito sea Dios. Podemos ver, hermanos, que el Señor nos llama siempre a orar. 18.1, allí vaya. 18.1 de Lucas. Lucas 18.1. Dice así la Escritura. Mire lo que dice. Siempre la necesidad de orar. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Bendito sea Dios. Había, dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también a aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, cuánto más no nos escuchará el juez justo. La persistencia, hermanos, de la oración. A veces oramos y parece que nuestra oración no es contestada, ¿verdad? Podemos ver un juez injusto. Mire, este juez injusto, esta viuda oraba, le pedía que hiciera justicia. Él dijo, bueno, ¿será que me puede colmar la paciencia? Y le voy a hacer justicia. Y alguien, un juez, dice injusto. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, hermano? Si nosotros pedimos conforme a su voluntad. Cuando nosotros pidamos, debemos de pedir, hermanos, que se haga la voluntad de Él y no la nuestra. Por eso Jesús siempre nos enseña, cuando Él oraba al Padre, Padre, si es posible, dice, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú, sino tu voluntad, la voluntad de Él. A veces, hermanos, se ora por cuestiones, hermanos, de esta tierra. Hermanos, a veces oramos, digamos, tenemos el llamado de orar también por las naciones y por todos los pueblos, ¿verdad? Pero sabemos, hermanos, también tenemos el llamado de orar también por los reyes, por los gobernantes, ¿verdad? Pero, hermanos, sabemos que nosotros vamos a orar que se haga su voluntad, no que se haga lo que nosotros queremos. A veces la gente ora, hermanos, para que ponga un presidente bueno y nos dé papeles a todos, dicen, ¿verdad? Usted ha visto eso, ¿verdad? Eso no se puede orar de esa manera, hermano. No se puede orar. Nunca nos ha llamado el Señor a orar de esa manera, sino que se haga su voluntad. Porque su voluntad dice que es perfecta y agradable. ¿Por qué es perfecta y agradable? Mire, si hay
un gobernante, un gobierno, hermano, estricto, duro. Eso puede ser que los rebeldes busquen de Dios. Que los rebeldes se acerquen. Que los rebeldes, hermano, puedan venir a los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Dios utiliza todos los medios, hermano, para poder, hermanos, alcanzar a aquel perdido. A veces, hermano, las cosas que nos suceden, nosotros pensamos que es porque por pura casualidad. Pero no es por casualidad, hermano, que nos pasan las cosas, sino por un propósito. Y es que Dios está tratando con nuestras vidas. A veces cuando estábamos en el mundo no entendemos, hermano, ¿verdad? No entendemos por qué. Pero, hermanos, cuando nosotros oramos, es como cuando alguien ora por una persona y se convierte. Mira, porque yo oré. No, hermano, no es porque usted oró. No es porque usted oró, sino porque Dios lo tocó. Dios alcanzó esa alma. Dios alcanzó esa vida, hermano. Usted estaba orando, hermano, y Él tuvo misericordia. Si Dios no quiere alcanzar esa alma, nunca. No la va a alcanzar, hermano. Si Él no quiere, no se hace nada, hermano. Porque aquí no dependemos de lo que nosotros decimos. Dependemos de lo que Él ha dicho en su palabra. Amén. De lo que Él dijo, hermanos, en su palabra. Bendito sea Dios. Voy a leer ahí 22 de Samuel, 22:7. Samuel, segunda de Samuel, 22:7. Dice así la escritura: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó Él. Aquí podemos ver, hermanos, este varón clamando: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. ¿Y qué dice? Él oyó. Él escuchó. ¿Por qué escuchó Él? Porque era un siervo suyo, hermano, y porque Él tuvo misericordia de este varón. Podemos ver, hermanos, que dice la palabra, por eso dice la palabra de Dios, que Dios, hermano, está atento a las oraciones de los justos. ¿Por qué está atento a las oraciones de los justos? ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué? ¿Quién es el justo? ¿Y quién es el que justifica? Por el amor de su Hijo nos escucha. Por el amor de su Hijo, hermanos, escucha nuestras oraciones. Pero cuando son conforme a su voluntad. Y sabemos, hermanos, que nosotros no buscamos nuestra voluntad, nosotros no buscamos nuestra justicia, nosotros buscamos su justicia. Amén. Y es por eso, hermanos, que Él atiende el clamor, hermano. Podemos ver la dificultad, cuando usted lee ese libro de Samuel, la dificultad que estaba teniendo el rey David, hermano. Perseguido, escondiéndose, hermano, y Dios lo libraba de todo mal, hermano. Que aún teniendo en su mano poder matar a su enemigo, Él no lo hizo. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Jamás haré esto. Sino que Dios lo puso, yo no lo puedo quitar. Él tiene que quitarlo. ¿Quién había puesto el rey? Al rey Saúl. Dios lo puso, ¿verdad? Entonces, ¿quién tenía que quitarlo? El mismo Dios tenía que quitarlo. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, podemos ver que la oración, hermanos, que Él escucha es la oración, hermano, de aquel que se humilla. De aquel que se humilla. Y no es porque Él, hermano, sea especial, sino por la misericordia del Señor. Somos escuchados por su misericordia. Somos escuchados, hermanos, aunque no somos dignos. El Señor Dios Todopoderoso escucha las oraciones de sus hijos, hermanos. Él escucha, Él nos manda a orar y nos permite escuchar, hermanos, cuando lo hacemos en angustia, cuando lo hacemos, hermanos, en tribulaciones, cuando lo hacemos, hermanos, en debilidades, porque cuando soy débil es cuando soy más fuerte. Cuando estamos débiles, hermano, y a veces Dios permite nuestra debilidad. ¿Para qué? Para que invoquemos su nombre.
para que nos acerquemos más a Él, para que estemos, hermanos, clamando, como dice ahí el Salmo 186:6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Bendito sea Dios. Aquí podemos ver en ese salmo maravilloso, hermano, Salmo 18:6, ya el 83 ya lo leí, bendito sea Dios. Ahí podemos ver el Dios Todopoderoso que responde las oraciones. Bendito sea Dios. Podemos ver otro salmo, Salmo 17, ahí mismo también. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Bendito sea Dios. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Salmos 34:17. Ahí podemos ver, hermanos, que donde dice que claman los justos. ¿Quiénes son los justos? Aquel que ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. A ese oye. ¿Por qué? Porque es temeroso de Dios. Porque dice la palabra de Dios que si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. No es por sus palabras bonitas, no es por su oración acomodada, no es porque usted ora y tiene ya una oración específica para pedir, no, sino porque usted es humilde, porque usted es justo, porque usted ha recibido a su Hijo justo. El primer llamado que tiene el incrédulo, ¿cuál es? Recibir a Jesucristo, recibir vida eterna. Y después, hermanos, después de todo eso, se nos enseña a orar, se nos enseña a pedir y se nos enseña, hermano, que no cualquiera puede pedirle, como dice la palabra, que no cualquiera Dios escucha, hermano, porque hay oraciones que son abominables delante del Señor, hermano. Podemos ver, hermanos, esas personas que oran y no se arrepienten de sus pecados, hermanos. Oran y siguen pecando, hermanos. Piden perdón y siguen pecando, hermanos. Esas oraciones, dice, son abominables delante de Él. Usted puede leerlo ahí en Isaías capítulo 1, versículo 17 en adelante. Dice, aborrecido tengo todas sus generaciones. Cuando ustedes oren, no los voy a escuchar. ¿Por qué? Porque sus manos están manchadas de sangre. ¿Será que alguien que ha recibido a Cristo va a andar con sus manos manchadas? Si ha sido limpiado con la sangre de Jesucristo. Por eso, hermano, nosotros debemos de ser humildes, hermano. Persistir en la oración, continuar en la oración con acciones de gracia, como dice Filipenses, hermano. Con acciones de gracia, hermano. No una oración, hermano, allí que estamos, hermano, y que como que no queremos y estamos y no queremos. Hermano, a veces hay luchas, hermano, en nuestra carne, pero debemos de vencer esas luchas. ¿Cómo? Sabiendo, hermano, que Él nos escucha porque somos sus hijos, hermano. Debe de haber esa convicción en nosotros, que si nosotros, hermanos, nos reunimos a orar es porque Él le agrada eso. Le agrada que nosotros oremos, hermano, que nosotros nos unamos, así como la iglesia primitiva lo hacía también. Amén. El maestro, hermano, fue el primero que oró, hermanos, a solas, y oró con ellos y les enseñó a orar también. Amén. Y esos son actos de humildad, hermano. La humildad, Dios, hermano, le agrada que seamos humildes, hermano. Por eso, hermanos, si nosotros nos hemos acercado a Cristo, hermano, Él nos llama primeramente, dice, traigan sus cargas primeramente, ¿verdad? Traigan sus cargas, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar, y sean mansos y humildes de corazón. Jesús no tenía necesidad de orar, ¿verdad? ¿Pero por qué oraba? Ejemplo de mansedumbre, ejemplo de humildad, ejemplo de alguien, hermano, que quería agradar al Padre. Alguien que quería agradar al Padre y no quería agradarse a él mismo, hermano. Él mismo dijo, no vine a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre. ¿Cuál voluntad estamos haciendo nosotros? ¿Hacemos nuestra voluntad o hacemos la voluntad de nuestro Padre? Porque la voluntad del Padre, hermanos, Él llama a sus hijos a pedirle, ¿verdad? Y todavía les dijo Jesús, ¿no habéis pedido nada? Él les dijo que no habían pedido nada, ¿verdad? Les dijo que no habían pedido nada, hermanos.
Entonces nosotros, ¿será que ya le hemos pedido? Ya hemos orado, ya hemos clamado, sabiendo que Él nos oye conforme a su voluntad, hermanos. Bendito sea Dios. Vamos a leer Filipenses ahí. Acompáñenme a Filipenses capítulo 4, versículo 6. Bendito sea el Rey de Reyes. Filipenses 4, 6. Gloria sean dadas al Rey que vive y permanece para siempre. Dice así, 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acciones de gracias. Sabemos, hermanos, y como dice la palabra, que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones. Aquí no nos está diciendo, ¿verdad? Declaren, ¿verdad? No está diciendo, ¿verdad? Exíjanle. Porque aquí está diciendo, sean conocidas vuestras. ¿Cómo va usted cuando va a pedir algo? Me lo tienes que dar ya. ¿Cómo nos acercamos si vamos a pedirle a un rey? Con respeto, con humildad, suplicándole. Ten misericordia. ¿Cómo oraba el rey David? Ten misericordia. ¿Y cómo dijo el varón también? El publicano dijo, ten misericordia. Pidió misericordia, pidió compasión, pidió piedad. Apiádate de mí, apiádate de mí. Mira que soy un pecador. ¿Pidió piedad o no pidió piedad? Es como cuando van a matar a alguien y le dicen, piedad, piedad, por favor. Se inclinan, hermano. ¿Y nosotros? ¿Cuál debe ser la actitud de orar? Con reverencia, humildad. Poner vuestras peticiones delante de Él y no estemos afanosos. No estemos inquietos. No estemos, hermanos, pensativos, sino que estemos tranquilos y confiados, porque tenemos a un Dios poderoso que nos oye conforme a su voluntad. Él nos oye conforme a su voluntad. A veces, hermano, dice la palabra que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal, para gastar. Y a veces usted ha escuchado listas de peticiones que ponen una casa, 2 carros, una moto, 2 bicicletas. ¿Y en qué parte de la Biblia nos manda a pedir eso? Viajes. ¿En qué parte? En ninguna, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que debemos de pedir cosas espirituales. Enséñame a orar. Dame sabiduría. Dame inteligencia. A veces pedimos sabiduría, como dicen, pedimos y no recibimos porque pedimos mal. A veces pedimos, hermano, y con el deseo de no recibirlos también. ¿Por qué? No buscamos. Pedimos sabiduría, pero no la buscamos, ¿verdad? Si buscares, dice la sabiduría, si buscares la inteligencia, ¿sí o no? ¿Qué dice el proverbio? ¿Sí o no? Dice que buscares, ¿verdad? Si buscares como la plata, como el oro, si lo buscáramos, hermanos, como nos desempeñamos trabajando allá. Que cuando nos dicen más horas, bueno, le damos, ¿verdad? Que así nos desempeñáramos también, hermano, en la búsqueda para nuestro Padre. Bendito sea Dios. Dice uno, vamos a leer 1.5 ayer. 1.5. Santiago 1.5. Dice,
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídale a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, dice, ¿verdad? No dudando. Nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Falta de sabiduría. Usted ha pedido por sabiduría, pero el problema que usted ha pedido por sabiduría, pero no busca la sabiduría. Usted ha pedido por inteligencia, pero no busca la inteligencia. Pero como dice ahí, pida con fe, no ha comprendido cuál es la fe. Ese es el problema. ¿Cuál es la fe? La obediencia. Si usted obedece a la palabra, usted tiene fe. Si no obedece a la palabra, entonces no tiene fe. Escudriñar las escrituras, dice, ¿verdad? Orar sin cesar, dice, ¿verdad? No tiene fe. ¿Por qué no ora sin cesar? Y ese es el problema. Cuando dice pida con fe, la gente piensa que va a orar y va a decir, lo declaro por fe. Y con aquella seguridad en su mente y en su corazón carnal. Que solamente pide, hermano, para gastar en los deleites. Vaya un ejemplo. Si yo estoy pidiendo sabiduría y sé dónde encontrar la sabiduría, a dónde está la inteligencia, entonces, si estoy pidiendo y Él me está mostrando dónde está la sabiduría, entonces, ¿cómo hago para tenerla? Buscándola aquí. ¿Y el principio de la sabiduría cuál es? El temor. ¿Y el temor a qué nos lleva? A obedecer su palabra. Pero si está pidiendo sabiduría y no hay temor de Dios, no hay obediencia a la palabra, le dice la palabra, ore sin cesar, ore, pero no quiere orar, entonces no va a tener sabiduría jamás. Él nos está llamando, hermanos, a que busquemos también, y esa sabiduría está aquí, está en Él, en su palabra, hermano. Su palabra son palabras de sabiduría. Solamente nosotros debemos de ponerlas por obra. Ponerlas por obra, hermano. A veces la gente lucha con pecados, hermano, pero por la falta de sabiduría no se deshacen de ese pecado. Andan acarreando, hermano, y dicen, ay, no, que me cuesta dejar esto. Pídale al Señor, pero no dudando. Cuando yo le digo no dudando, ¿qué estoy diciendo? Apártese del pecado, sea temeroso, tema al Señor, tema. ¿Por qué? En el temor es el principio de la sabiduría. Ya cuando usted empieza a temer, ya usted va agarrando más sabiduría, más inteligencia, y allí usted dice, wow, ¿cómo pude dejar lo que no podía dejar? ¿Por qué? Por la sabiduría. La sabiduría que viene de Dios. Y esta es su palabra. Su palabra son palabras de sabiduría y de ciencia. La ciencia están escondidas. ¿Para quiénes? Para los que no la quieren. Pero para el que la quiere, está a la disposición. ¿Quién quiere sabiduría e inteligencia? Está a la disposición. La tiene, compró el libro, pero no lo abre. Polvoso ahí, en la esquina. Hermanos, debemos de abrir las escrituras. El llamado es escudriñar. Mirad que nadie nos engañe, dice, pero ¿cómo vamos a mirar? ¿Cómo vamos a mirar que nadie nos engañe si estamos ciegos? Si nuestros ojos espirituales no han sido abiertos, hermanos, por la palabra, vamos a ir ciegos siempre. Debemos de buscarlo. Dice la palabra ahí, Santiago 5:16, perdón. Dice 16: confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo
puede mucho. Bendito sea Dios. Aquí podemos ver, hermanos, que la oración eficaz del justo puede mucho. Pero ¿será que es la oración de él o es el poder de Dios? El poder de Dios. Porque Dios a quienes oye, dice, está atento a sus oraciones. Pero no porque ellos oren, Él hace, sino por su voluntad. Porque el justo pide siempre, no se haga como yo, sino como tú. El justo, ¿qué decía el justo? No se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Aquí podemos ver, hermanos, alguien que es justo, que ha sido justificado, nunca, jamás va a venir a declarar: yo declaro, yo decreto y por fe está sano. Señor, ¿qué dice? Hágase tu voluntad y no la mía. ¿Por qué? Porque usted no sabe cuál es el propósito de Dios para qué enfermedad que tiene aquella persona. Si lo está llamando al arrepentimiento o quiere hacer algo con esa vida. Porque nosotros no conocemos, hermanos, la voluntad del Señor hasta que la tenemos en nuestras manos. Es allí cuando nosotros sabemos, esta era la voluntad de Dios. Amén. Podemos ver, ya cuando, vaya un ejemplo, si nosotros no hubiéramos visto, no se nos narrara en las Escrituras, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? Si no se nos hubiera revelado, no lo supiéramos. Que esa era la voluntad de Dios. Esa fue la voluntad de Dios, ¿sí o no? Esa fue la voluntad. Hermanos, por eso nosotros debemos, hermanos, de orar siempre. Como dice, confiesen sus pecados, sus ofensas los unos a los otros. Y orad unos por otros. Aquí podemos ver que para orar unos por otros, ¿cómo debemos de estar? Juntos, ¿verdad? Oren unos por otros, confiésense los pecados. Un ejemplo, si alguno tiene queja contra otro, dice, de la misma manera que Cristo nos perdonó, también perdónense de la misma manera. Aquí podemos ver en el libro de los Hechos, hermanos, también cómo estos varones oraban. Podemos ver a Pedro orando, clamando. Cuando Pedro estaba en la cárcel, oraron, ¿verdad? Y aquellos estaban orando, pero sin fe. ¿Por qué sin fe? ¿Qué le dice la muchacha cuando Pedro llega? Ellos no estaban esperándolo. Ellos estaban orando. Y entonces, ¿por quién fue liberado Pedro? Por la misericordia de Dios. No es porque ellos estaban orando, hermano. Pero el pedido de Dios siempre es que oremos, ¿verdad? Ese es el pedido que nos ha hecho Él. Que siempre que oremos, que le pidamos. Y cuando llega y toca la puerta y dice, no quisieron abrir. ¿Por qué? Se asustaron más bien. Porque no estaban orando con fe. Porque Dios hace su voluntad y no la nuestra, hermanos. Ellos estaban orando, pensando que no iba a ser liberado. Ahí podemos ver, hermanos. Ellos oraron porque se les llamó a orar. Nosotros oramos porque se nos llama a orar, hermanos. No es porque nace en nosotros. ¿Quién tiene deseo de orar? ¿Verdad que ninguno? Ninguno, hermano, le nace el deseo en sí de orar, sino que Dios nos llama a orar. Dios nos llama, hermano. Y ¿sabe cuando usted se acuerda? No, tengo que orar. ¿Por qué? Dios me llama a orar. Tengo que hacerlo porque Él me está llamando. Él me dice que lo haga. No porque yo quiero hacerlo. Jesús fue claro, hermano. Dijo, el Espíritu está dispuesto. ¿Y el Espíritu de quién es? El Espíritu que tenemos. El Espíritu de Cristo. ¿Y la carne de quién es? De nosotros, ¿verdad? De esta tierra, ¿verdad? Dice, el Espíritu está dispuesto, pero la carne no va a querer. Entonces, hermanos, debemos de entregarnos a la oración. Entregarnos, hermanos, por completo. Bendito sea Dios. Ahí podemos ver esos ejemplos de esta iglesia, hermanos. Cómo oraba.
cómo clamaban. Y es allí donde Dios se glorifica, hermano, cuando ve un pueblo orando. No es porque ora ese pueblo, porque está ahí, hermano, orando, se glorifica, sino porque Él mira la humildad, la obediencia de ese pueblo, la obediencia de usted y de mí, hermano. Esa misma obediencia que hubo, hermanos, aquí con estos varones, debe de haber en nosotros también. Ese mismo deseo, hermanos, bendito sea Dios. Podemos ver aquí donde son apresados estos varones, hermanos. Miren lo que dice aquí, ¿ven? Dice, y aconteció el día siguiente, ahí en Hechos capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndose en medio, les preguntaron con qué potestad, en qué nombre habían hecho todas estas cosas. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio, y aquí podemos ver, hermanos, cómo estos varones los encerraban. Y cuando salían estos varones, no salían a esconderse, no salían, hermanos, a ocultarse, sino que salían a predicar a Jesucristo. Y estando en la cárcel, ahí oraban, hermanos, ahí se postraban. Podemos ver a Silas en el 17 también ahí, Pablo y Silas orando, hermanos, clamando al Señor. Y podemos ver cómo Dios tiene misericordia de ellos y rompe las cadenas y los saca de ahí, hermanos. Y todos los que están ahí, hermanos, podemos ver, empieza y la salvación llega ahí también. Por eso, hermanos, nosotros no dejemos de orar, no dejemos de orar. Oremos en todo tiempo, oremos en la casa, oremos, hermanos, cuando nos reunimos a orar, oremos y clamemos al Señor para que Él sea, hermanos, siempre glorificado. Para que por la obediencia, hermanos, no porque nosotros seamos mejores que los demás, hermanos, sino porque Él nos ha llamado a orar, así como los llamó Cristo a aquellos varones. Permaneciesen en las oraciones, hermanos, que permanezcan orando. Orad sin cesar, Pablo les dice, ¿verdad? Ahí a los tesalónicas les dice, oren sin cesar, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, hermano. Podemos orar, hermanos, aún, como dijo la hermana Marta, andando en el carro, hermanos, donde quiera que vayamos, debemos de orar. Oremos. Y el Dios de paz hará su voluntad en nuestras vidas. Si somos débiles, hermanos, pidámosle porque nos dé fortaleza. Si somos haraganes, hermanos, pidámosle que nos quite la pereza, pero pidamos con fe, no dudando. Si hay pereza, pidamos con fe. Quítame esta pereza, Señor. ¿Por qué? La pereza, hermanos, es un pecado. Usted lo lee en Proverbios y es pecado la pereza. Entonces es un espíritu que está obrando en su vida. ¿Para qué? Para acomodarlo, para dejarlo durmiendo. Lo hace dormir y lo hace tener cansancio. Le cambia un pensamiento y le dice, acomódate, tírate del sofá. No pasa nada. ¿Y a quién le gusta eso? Al enemigo. Le encanta que nosotros durmamos. Una hora. No han podido velar conmigo una hora, me dijo el maestro. Todavía ustedes siguen durmiendo. Y a veces, hermano, cuando nos reunimos ahora una hora, se nos hace eternidad. ¿Por qué? Debemos de aprender cómo el maestro lo hacía. Debemos de aprender cómo David oraba también. ¿Para qué? Para que nos sintamos ese momentito de oración.
Bendito sea Dios. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Y con este versículo nos despedimos. Tesalonicenses, 5:17, que dice: orad sin cesar. Oren sin cesar. Orar sin cesar, hermanos, ¿qué significa? Que nuestra oración esté de continuo. Estamos en la casa. Señor, guárdame. Señor, ayúdame. ¿Cómo podemos orar? Ya sabe cómo podemos orar, ¿verdad? Oramos de rodillas. Nos arrodillamos. Y cuando estamos... Porque hay ciertos momentos, ¿verdad? De oración, ¿verdad? Hay momentos de que usted no se puede arrodillar. Hay momentos que usted sí se puede arrodillar. Cuando está enfermo en una cama no va a poder arrodillar. Le va a tocar estar en la cama y orando, ¿verdad? Hay circunstancias, hermano. Y momentos. Pero si usted está bueno y sano, ¿será que no puede doblar sus rodillas? Amén. Así es. Amén. Entonces, hermanos, podemos orar de pie. Hay diferentes formas. Pero siempre debe de haber reverencia, hermanos, al Rey de Reyes. Así es. Amén. Bendito sea Dios. Y así que el Señor me lo bendiga.